Tarán, tarán. Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos. Un día más en Obras Ajenas. El día de hoy estamos con el arquitecto Atahualpa Hernández, de Taller Estilo Arquitectura, que en cualquier momento va a salir por esa puerta. Arquitecto Sal, te estamos esperando. Listos. Listísimos. Arquitecto Atahualpa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir a Mérida. Encantados de estar por acá para conocer un nuevo proyecto de Taller Estilo Arquitectura. Platícanos, por favor, las particularidades de esta casa. ¿Es una intervención? Es una remodelación más que una intervención. Es un proyecto que ya conocen, que estaba en proceso hace, creo que, no, ¿hace cuántos años viniste? Yo creo que un año ya. Un año. Ajá. Estábamos empezando o estamos terminando. Es una casa que no está todavía habitada, pero la peculiaridad de la casa es que está en la esquina y van a notar unos detalles que al rato les voy a comentar. Era un negocio, era un taller de refacciones de autos y lo convertimos en una vivienda con 2 recámaras, sala, comedor, cocina, baños, piscina y saludos al de la moto. Es un proyecto bien chiquitito, tiene 120 metros cuadrados y espero que les guste. 120 metros cuadrados, excelente. ¿Y en qué condiciones la encontraban? Realmente existía el 60% de la casa, el 100% estaba construido, pero el 40% estaba en muy malas condiciones. Estaba techado porque pues evidentemente metían los autos ahí para reparar. Y fue lo que ahora se convirtió en lo que es la terraza, piscina, escalera, cuarto de máquinas, baño de servicio y todo porque nada cabe en 200 metros cuadrados. ¿Qué dimensiones tiene la propiedad? Tiene 7 por 17 probablemente. 7 por 17, ok. Qué bonito. Aquí se siente la temperatura, jóvenes. Estamos con una temperatura típica en Mérida. No estamos a 35 grados solamente. Y empezamos muy bajo a 22, ahorita ya está un calorcito, pero realmente es una casa muy pequeñita, a diferencia de un proyecto normal, que hubiéramos pensado la esquina es la entrada principal, decidimos pues hacer una fachada falsa, que es donde realmente albergamos una recámara. Si ustedes observan por la fachada, tenemos una puerta que existía, pero que realmente solamente le da la vuelta a la fachada y en lugar de bloquearla, pues engañamos al ojo de que es una fachada continua. Y acá es un muro sólido para poder poner la recámara, ¿no? Ok. Entonces, ustedes en la fachada, ustedes ven ventana, puerta, ventana, ventana ya. Entonces, esto protege la recámara, pero también pues nos da la posición de la recámara en otro sentido y también darle un espacio extra a la casa que no lo tenía, ¿no? Porque si hubiera sido el vestíbulo, hubiéramos tenido complejidad allá para poder poner las 2 recámaras, porque es lo único que tenemos, ¿no? Ok, o sea, si esto no se vuelve recámara, probablemente se complica el programa arquitectónico porque tendríamos que habernos comido área del patio para poder meter la recámara, porque era pues un espacio que no se iba a utilizar. Uh-huh. Aunque ese espacio también es un espacio de transición, que es donde está pues el vestíbulo, finalmente lo usas como área de trabajo, aquí con tu computadora. En cambio, este espacio, realmente si lo pasábamos acá, el estar 2 recámaras juntas, pues no íbamos a poder poner las 2 recámaras con baño y necesitábamos también tener un pasillo de acceso a las otras áreas a través de ellas, lo cual, pues en dimensiones no nos iba a funcionar. Ya te quedaba la recámara más compacta por el pasillo. En cambio, ahorita tenemos, bueno, ahorita entramos en la recámara, tenemos la recámara, que si bien está en una disposición no tradicional, tenemos área de closet, ¿no? Toda esta área de closet de guarda. Realmente es una casa que está creada para renta. Okay. No es una casa para vivir tiempo completo. Okay. Y también los clientes, el presupuesto iba a ser muy, muy limitado. También por eso vemos la austeridad
en la vivienda. ¿Qué acabados estamos utilizando para esa austeridad que Pues comentas? trabajamos con cementos pulidos que pues nos encantan porque no tienen mucho mantenimiento. Restauramos la mayor parte de las puertas de lo que existía y algunas son recicladas porque Es madera sólida, ¿verdad? Sí, es madera. De hecho, un par de estas puertas eran de las originales que estaban pintadas. Bueno, lo notamos con los barrotes que no están perfectamente. Y esa puerta también es una puerta que existía, que también por la peculiaridad de la forma, pues no quisimos hacerle, ¿no? Está bonito. Y está realmente bien restaurada. Entonces, los colores también nos ayudan mucho para el espacio, que son colores muy naturales, madera, concreto pulido, piso de pasta sólido. El piso de pasta pues incrementa mucho el costo, entonces se pusieron como unos detalles nada más y más piso de pasta sólido, ¿no? ¿Cómo cuánto cuesta el metro cuadrado del piso? Pues de pasta? varía, va desde los 400 hasta los 900 pesos. ¿En serio? El metro ¿900 cuadrado, pesos? Sí. Entonces, dependiendo de la fábrica y dependiendo del trabajo que tenga el piso, si son más geométricos, pues es menos trabajo. Si son más ornamentados, como aquellos de la sala, comedor, cocina, Ahorita los vamos pues a ver. son más, o los de la recámara, o los de esta recámara, ¿no? Claro. Que realmente usamos el mismo diseño, no quisimos meter tanto, es el mismo diseño aquí y en la otra recámara, solo que uno es rojo y el otro es verde, por la cuestión de esta de onda de mexicano. Ok. ¿Banda el mexicano? Ándale. Y esta se convirtió en la recámara de huéspedes, que realmente es muy coquetona. Déjame ver si prenden. Ahí solamente hicimos esta especie de nichos para darle un poquito de detalle a la pieza, ¿no? Ah, qué bonito. Que debería de llevarnos entre paños de cristal. El presupuesto no alcanzó. Y aquí debería de haber jardín. Es un área que se ventila completamente. Y a diferencia de la parte de enfrente, aquí tenemos la posibilidad, esta parte sí la tuvimos que romper para poder hacer este cubo de ventilación. Claro, para poder losa ahí. ventilar, teníamos todo techado, ¿no? Aquí de repente rompimos aquí y abrimos estas mochetas para poder contener pues la recámara y que sí realmente se sintiera iluminada y ventilada de manera natural. ¿Y qué tipo de losa tienes? Ahí la notas, una losa armada colgada así en este sentido. O sea, ahí se nota, ¿no? Cómo se curvea la losa, que es la losa antigua. Ajá. Aquí en los baños tuvimos que poner unas vigas de metal para poder soportar la apertura. Mira, aquí parece catenaria. Y se metió la viga y se cubrió. Entonces, para poder crear también apertura. O sea, aquí se nota el muro de mampostería. Este es el muro de mampostería original. Solo lo descubrimos y le pusimos rajuela de piedra de la región, que es la misma. Solamente dejamos el detalle aquí del monomando de la regadera para que pues no te bañes cuando abres, ¿no? El que es este famoso truco. Está muy bueno ese detallito ahí en medio de la piedra. Exacto. Y pues los elementos son bien sencillitos, ¿no? Colados de concreto. Realmente se vuelven mucho más económicos hacerlo en concreto que hacerlos fuera de que nos gusta mucho hacerlos en concreto, independientemente de la forma, pero sí, pues se vuelve un poquito más económico que comprar un ovalín de cerámica que te cuesta ya solamente 1,200, más todos los accesorios. Pues se vuelve. Y usamos materiales naturales, ¿no? El petatillo para ventilar los closets, para que realmente no tengas todo cerrado. Y aquí en Yucatán tenemos muchísima humedad relativa, entonces si tenemos espacios muy encerrados, pues las cosas que están adentro se llenan de hongos rápidamente. Entonces aquí realmente tratamos de utilizar materiales ligeros que tengan mucha ventilación. Excelente. Y se siente el olor, ¿verdad? Hay un aroma en toda la casa. De madera de cedro. Muy bueno. Ah, es la madera de cedro. Sí, claro. Y acá en este lado, pues aquí seguimos el ritmo. No son igualitas las ventanas, ¿no? Ajá. Pero pues seguimos más o menos el ritmo y podemos ver cómo estaban los derrames de la ventana. Aquí se coló una tina en sitio. Qué buena. Entonces, esta pues realmente tratamos de extraer el color del piso de la recámara. Ajá. Y ponerlo aquí como borde de la misma, pero es una tina colada en sitio, ¿no? Fue hecha acá y la idea es que haya más vegetación de una sola planta. ¿Ustedes cómo trabajan los costos de la obra? O sea, ¿le dan costo por metro cuadrado y tratan de ajustarse al presupuesto o van jugando por administración?
Aquí se vuelve, dependiendo del cliente, porque hay clientes que sí les preguntamos cuánto es el máximo que tienen para poder gastar, y dependiendo del máximo que tengan, pues es hasta donde vamos a llegar, ¿no? Por ejemplo, en esta casa había cosas como las puertas de los closets no estaban, los gabinetes de cocina no estaban. Bueno, se quitaron los gabinetes y se puso solamente la base. Ahorita lo van a ver. Pero son cosas con las que podemos ir que, bueno, posteriormente se pueden agregar, ¿no? Las puertas del closet se pueden agregar después. Los muebles de los baños, por ejemplo, en lugar de tener el mueble que teníamos acá, ahorita pusimos solamente un entrepaño de madera, pero que después se puede agregar la pieza completa, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden ir agregando, como la vegetación también, que no es necesaria cobrarla en el presupuesto original, pero sí tienes la posibilidad de bajarle al costo original, ¿no? Ok. Entonces, aquí la carpintería sí, en Mérida es muy caro la carpintería, no me dejarán mentir mis colegas, y se vuelve una parte muy, muy, muy crucial dentro del presupuesto final. A veces hemos hecho cocinas que no tienen gabinetes arriba, no es porque la gente lo pida así, es porque no nos alcanzó para ponerlos, ¿no? Tal cual. Entonces, Ay, qué bonito el remate es. La luz. Y otra vez el turquesa. Estoy viendo mucho este turquesa en todos lados y cómo me está gustando. Este color turquesa lo sacamos de, bueno, en teoría es el color del agua, ¿no? Entonces tiene como una referencia. De principio era, pues el color del Caribe, que es el mismo tono que sacamos de ese piso del acceso, porque la dueña decía, bueno, yo quiero un color como caribeño. Entonces es ese piso, ¿no? El que está ahí en la entrada. Y de ahí sacamos el match del color con un pigmento mineral para poder ponerlo ahí y que hubiera una referencia siempre de la entrada a la casa. Es que este espacio se siente como terraza. Hasta que vi las ventanas entendí que seguía dentro de la casa. Sí, sí, sí. Es como terraza abierta, ¿no? Tienes todo esto abierto, tienes un área de asador allá. Bueno, ahí todavía falta poner plantas, macetas y demás. Pero pues es un espacio grande, relativamente grande para los usos que tiene, ¿no? O sea, no existe un comedor como tal, ¿no? Existe esta sala, existe esta barra, estos bancos, y pues tienes un área de trabajo ahí toda compacta, donde tienes pues parrilla, el horno, el refri, tienes ahí es lo que hablábamos de los gabinetes, finalmente se convirtieron en entrepaños de concreto, que pues ahora sí que nada que no le pida a otro tipo de material, o sea, trabajando con líneas sencillas, con detalles interesantes, creo que puede lograrse algo bonito y coqueto y no tan caro, porque pues sabemos lo que representa también, por ejemplo, dentro de los presupuestos estaba recubrirlas de granito o de cuarzo o de algo, pues al final pues quedó concreto pulido, lo cual pues se ve bien, ¿no? Obviamente, también dependiendo del mantenimiento que le vayamos a dar, ¿no? Ahorita el concreto está pulido y está brillado y está sellado con diferentes productos para que, pues, obviamente no se manche, ¿no? Con el café, con el aceite, con lo demás. Y finalmente ahí tenemos un cuarto, detrás de ese cubo. Aquí hubo una cosa peculiar porque por reglamentación nos tenemos que separar 2 metros de cada lugar de los vecinos. Y pues ustedes saben que no todos los vecinos son buenos vecinos. Entonces tuvimos unos detalles aquí por la separación. Entonces, por eso es que la piscina quedó en estas dimensiones. No tenía estas dimensiones y era una curva, era mucho más corta. Creo que en el video que ya habías tomado ya estaba construida. Como está, sí. Estábamos, creo que dándole acabado o algo así. Sí, claro. Y aquí pues la idea fue crear pues un elemento. Querían una fuente, querían la piscina, querían un asador, querían terraza, querían todo a la vez. Entonces pues hay una manera creo que de empezar a ver soluciones y esta fue la que más los gustó a los señores. Está bonito el espejo de agua tan alto, ¿verdad? Pero que se une, el agua se integra con el agua de la piscina. Y aparte tienes este sonido de fuente, pero no tan complicado, ¿no? No tienes una cascada, exacto, de sonido. Y pues aquí abajo, obviamente, como es la casa muy compacta, pues estamos usando el cuarto de lavado, está allá abajo donde está la puerta de madera, que esa es otra puerta de madera que existía en la casa, que se restauró. Y aquí abajo está pues todo el equipo de filtrado, guarda y demás, ¿no? Aquí está la lavadora y área de guarda. Filtro, aquí está detrás.
equipos, bomba, área de guarda también, ¿no? El timer para la piscina, para la bomba. Todas estas son puertas. Sí, todas son puertas para poder guardar chunches de acá de la piscina, ¿no? Al final es un espacio que, si realmente lo sabemos tratar, puede funcionarnos como un elemento escultórico, pero también como un elemento de uso común, ¿no? Y pues realmente la idea fue, pues, crear una terraza arriba, que ahí se medio ve. Ah, claro. Pero vamos para arriba, que está descosida. Muy bien. Qué importante que hayas dejado el área social viendo hacia acá, ¿verdad? Hacia este lado del patio. Pues sí, Para- al final para tratar es de el área que conectar más se todo. usa, ¿no? O sea, finalmente aquí ¿cómo se llama? En la tarde, la idea sería, pues bueno, aquí poner cojines, ¿no? Y esta es la azotea, pues vemos cuántos metros cuadrados es. Ahí podemos ver los caballetes que se levantaron para poder abrir esta parte, ¿no? Caballete le llamas a... Al pretil. Ok. Interesante. ¿Y no dejaste ninguna viga atravesada? No, porque por eso pusimos las otras vigas en el otro sentido, las donde se nota la curvatura de la losa. Ok. Y aquí solamente tiene una tela de mosquitero. Sí, aquí solo el mosquitero para que, pues, no tener que poner puertas en todos los... Si de por sí es un poco complicado tener puerta de cristal más puerta de mosquitero. O sea, realmente nos da, en los cubos de ventilación, nos da mucha ayuda. Excelente. ¿Cuánto medirá de ancho? ¿Como 1 metro? 80 centímetros. 80. Y esta terraza queda muy a gusto. Tienes esta perspectiva de la ciudad horizontal rodeada de árboles. Realmente, o sea, la idea, pues obviamente es poner más plantas y demás, y ahora cubrir allí también para no ver todos los equipos, como lo hicimos allá en Otto. Ah, ya está Otto, claro. ¿Tiene paneles fotovoltaicos, Otto? Sí, tiene paneles. Excelente. Esto también tiene, todas las casas que hacemos ahorita tienen la preparación para poder poner paneles solares. Y la idea es que esta cubierta, en lugar de una lona, paneles fueran fotovoltaicos. paneles. Excelente. ¿Y aproximadamente cuál es el costo por metro cuadrado de una intervención como esta? Esta salió como en 20,000 pesos el metro cuadrado. Ok. Relativamente barato para, pues, el tamaño de la propiedad, ¿no? O sea, son alrededor de 120 metros cuadrados. Y por lo que es y por cómo se siente, pues comparado con otras propiedades en las que hemos intervenido, en donde pues las dobles alturas ya te incrementan el costo, obviamente, ¿no? El uso de más cristal, que también va acompañado del uso de la doble altura. Pues los recubrimientos también son más caros. Y aquí son, pues, materiales teóricamente baratos, pero como pues, están poniendo de moda, pues se han vuelto un poquito más caros. Sí, ¿cuánto te cuesta la mano de obra del metro cuadrado de estos pulidos? Sí, y es que depende, porque por ejemplo, ahorita se está usando mucho la pasta. O sea, unas pastas de marca, de las que más se venden. Chimicolor, Chimiplaster, todas estas. Y pues sí, obviamente el hecho de tener, pues, dar un acabado, pero aparte agregarle al final, o sea, ahí ya automáticamente incrementas el costo, ¿no? O sea, el primer acabado sería el ridge. El ridge que le llaman ustedes. Y luego el emparche, luego el estuco y al final la pasta. Ah, o sea, ¿le tiene que poner estuco antes de la pasta? Pues es que si no gastas más pasta cuando tienes el emparche, porque es más rugosa la superficie. ¿En serio? O sea, primero estuco, doble. Claro. Ah, yo no sabía eso. Yo pensé que le aplicaban directamente en el ridge. A diferencia de por ejemplo, de la escalera. O sea, este es cemento pulido con color. O sea, no es una pasta. O sea, ya está mezclado el cemento. Entonces, cuando se le da el acabado, ya viene todo completo. ¿Me entiendes? En el estuco ya viene. Eso es estuco bruñido. Igual que el blanco, ¿no? Este es el mismo que pero como si a este le hubiéramos agregado un pigmento mineral. O sea, ¿esto es puro cemento blanco? Esto es puro cemento blanco. Igual que la piscina, ¿no? Ok, yo pensé que también esto era Chimicolor o alguna de estas. No, esto es puro cemento blanco, igual que la piscina. Excelente. Entonces ahí sí, por ejemplo, en el uso de las pastas hay que tener cuidado dependiendo de también quién la sepa aplicar, porque, ¿no? O sea,
el uso del material también hay que saber quién lo va a aplicar para saber qué tanto rendimiento va a tener, ¿no? La gente pensaría que va a ser más barato porque se ahorra la pintura con estos tipos de pulidos. Bueno, a la larga a lo mejor sí, Ajá. ¿no? O sea, cuando des mantenimiento a lo mejor sí te ahorras porque pues no la pintas en 1 año, en 2 años o en 3 años. Pero la terminas pintando. Yo, Que yo tengo. No, yo creería, o sea, yo creería y si yo hiciera eso, yo no la pintaría. Ajá. Porque yo preferiría que el material pues actuara como es, ¿no? Y que envejeciera como es. Okay. Así como esto, ¿no? O sea, que se va a manchar, que le va a salir beta, que le va a aparecer esto, que le va a aparecer lo otro. Pues al final ese es el material. Y no tendría por qué, o sea, pintarlo o ponerle algo, ¿no? Mi mamá sí lo pintaría. Todas las mamás lo pintarían. Bueno, no te vayas lejos. Hay edificios que se han hecho prefabricados aquí en la ciudad. ¿Ah, sí? Y que los terminan pintando con el color del partido político, pues. Entonces, imagínate echar a perder el prefabricado de concreto, claro, hecho puro y bellísimo, y luego le rematan con un color de algún partido, ¿no? Entonces, digo, ahí ya también yo creo que la sugerencia de la persona que va a hacerlo, pues yo creo que debería de ser respetar el material por su integridad. Entonces, ahí pues hay mucho tela de dónde cortar en la cuestión del uso del material y el tiempo que vaya a tener de vida útil. Porque realmente si estás usando un material como este, pues es porque el material es así, ¿no? Y así te gusta y así quisieras verlo siempre. Exacto. Tú no piensas, cuando ves estas cosas, no piensas en Grecia. ¿En qué? En Grecia, en la sencillez de... Como la escalinata, los colores, los contrastes. Yo en eso pienso cuando veo este tipo de arquitectura en donde casi que el color del muro es el color del piso. Ajá. O sea, al final sí hay, ya sabes, un pensamiento del objeto cuando está, ¿no? Ajá. Me encanta simplemente esto, ¿sabes? Porque tú puedes pensar que un color es muy sencillo y se puede ver como, no sé, monótono, aburrido, simplón, pero así es como muy artesanal también, es muy puro, ¿no? Simplemente es el color y la vegetación. Y es que hay para todos, ¿no? O sea, finalmente hay gente que sí está buscando como Tuvimos un cliente que, bueno, aquí tiene el muro de piedra, ¿no? Entonces es ponerle en parche hasta llegar a la perfección. Pues a lo mejor después esto se cae porque no tiene tanto agarre. Ajá. Pero hay gente que dice, yo prefiero... Tengo una amiga que compró una casa en el centro y toda la tapizó con tabla roca para que pudiera quedar parejito, te lo juro. Y tienen un chorro de broncas de humedad, pues claro, porque están amarrando la humedad dentro del claro. Entonces, eso también, bueno, entiendo, ¿no? La preocupación porque esté parejito y que se ve así como casa extranjera de tabla cemento o de tabla roca, que no se ve nada más que parejo. Pero realmente esto es natural, ¿no? Al final son manos de los chavos, o sea, no es una máquina que lo hace. Ajá. O sea, también nosotros a veces decimos, bueno, ve ahí la panza de la nariz, ¿no? Ahí ya quedó más chueca, ¿no? Entonces ahí también, pues le vas buscando realmente para que vaya quedando como tú quieres, ¿no? El equilibrio. Nos vamos, jóvenes. Sigan las redes sociales del arquitecto Atahualpa Fernández y inscríbanse a la Academia Arquitectura Avanzada para que les dé una buena revisión de sus proyectos. Es un gran maestro. Ya lo pueden ver.